Hoy día es miércoles 5 de agosto. Miércoles 5 de agosto, aún estamos en la mitad de este invierno acá en nuestro país y damos las gracias a Dios porque nos permite un día más de vida, como nos dice Lamentaciones capítulo 3. Nuevas son cada mañana, grande es la fidelidad de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie de estudios de mensajes que tiene como título Después de las tinieblas, la luz. Después de las tinieblas, la luz. Estamos estudiando esta serie de mensajes desde abril, desde fines de abril aproximadamente, después de haber disfrutado estudiando la pasión de Cristo, su muerte y resurrección. He tomado la decisión de estudiar los eventos desde el mismo día de la resurrección de Cristo hasta el día que Él asciende de la tierra a los cielos a estar con el Padre Celestial. Y esto significa que hemos estudiado nosotros una serie de eventos que hasta ahora solo han ocurrido ese primer día de la semana cuando Él resucitó. Dice así Isaías 9:2 para recordar un poco la génesis de nuestros estudios después de las tinieblas la luz. Dice así el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí podemos ver de manera profética, anunciada de antemano, cómo el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, que estaba sumido en las tinieblas del pecado, de la incredulidad, de la desobediencia, en un momento de su historia iba a haber gran luz. Aquellos que moraban en esta tierra de sombra de muerte, que son metáforas para ilustrar precisamente las tinieblas del pecado, de la desobediencia y de la condenación, en un momento de su historia, luz resplandeció sobre ellos. ¿A qué se refiere el profeta con que ellos vieron gran luz o que luz resplandeció sobre ellos? Así lo responde el apóstol Juan en su Evangelio capítulo 1, versos 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el Logos, la palabra, el Hijo de Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Hijo, como vamos a ver en Colosenses capítulo 1, por Él fueron hechas por el verbo y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el verbo, estaba la vida, y la vida, es decir, el Hijo, el verbo, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Es decir, el verbo, el Hijo, el Cristo, Él iba a resplandecer en las tinieblas. Y las tinieblas, la muerte, el enemigo, no prevalecieron contra la luz, quien es Cristo. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera, es decir, aquel Cristo verdadero, el Hijo verdadero que alumbra a todo hombre, venía a este mundo sumido en tinieblas y oscuridad. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, allá en Génesis capítulo 1, es el Padre, el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? ¿En qué? En la faz, en el rostro del Señor Jesucristo. Entonces, cuando denominamos a esta serie de mensajes, después de las tinieblas, la luz, nos referimos a cómo Cristo, el Hijo, Jesucristo, irrumpió en la historia de la humanidad, una humanidad que por causa de nuestro pecado y desobediencia estábamos sumidos en las tinieblas, en la oscuridad de la muerte espiritual, sumidos en la lejanía de Dios por causa de nuestra desobediencia, totalmente destituidos de la gloria de Dios. Pero el Hijo, el Señor Jesucristo, irrumpe, intercede en la historia humana, no solamente para nacer y vivir, sino para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Ya es a este evento de la resurrección
en que entendemos nosotros que es la luz, después de las tinieblas, la luz. Cristo se levantó al tercer día después de su muerte. Ese era el tiempo del cual él mismo había hablado frecuentemente a sus apóstoles e incluso a sus detractores. El primer día de la semana, ese día domingo, para nosotros, Dios mandó que de las tinieblas, de la tumba y de la muerte, brillara la luz de la mañana, como lo dice también el Antiguo Testamento. En este día es que la luz del mundo, el Cristo, el Señor, salió resplandeciendo desde las tinieblas de la tumba. Recuerde, hermano y hermana, después de las tinieblas, la luz. Después de la noche más oscura, el amanecer más luminoso de la humanidad. Después de las lágrimas, vino el gozo para las mujeres y para los hombres que le seguían fielmente. Después de la incredulidad de muchos, vino la fe, como hoy día lo vamos a ver en el ejemplo de Tomás. Después del temor y el miedo de todos los que le seguían, vino la confianza y el valor. Después de la muerte espiritual, vino la vida espiritual. El mensaje de hoy día tiene como título Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, como lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y nuestro texto a estudiar es la continuación de lo que finalizamos el miércoles pasado. Recuerde que el mensaje anterior tenía como título, Tu tristeza se convertirá en gozo. Así que ahí terminamos, se recuerda, con ese primer día de la semana, al anochecer, al terminar ese día domingo de la resurrección. Recuerde que el Señor se presenta a algunos de sus apóstoles, discípulos, y ¿qué es lo que hace? El Señor les declara su paz. Ellos vuelven al gozo después de experimentar la presencia del Cristo resucitado, les encomienda esta nueva misión de llevar las buenas noticias, y ahí hablamos también del regalo del Espíritu Santo y etcétera. Después de ese día domingo, ese primer día de la resurrección, eh, hay silencio durante toda esa semana. Y es lo que vamos a ver ahora en este otro evento, en Juan capítulo 20, versículo 24, que nos vamos a ubicar una semana después del día de la resurrección. Es decir, si Cristo resucita este primer día de la semana, este día domingo, ahora vamos a ver que el Cristo resucitado se presenta y se reúne con sus apóstoles una semana después, es decir, al siguiente primer día de la semana o al siguiente domingo. Así que les invito por favor a que leamos juntos Juan capítulo 20, versos 24 al 29. El título de este mensaje, que va a ser uno solo, no voy a dividirlo en varios puntos, de hecho no van a haber puntos como siempre lo hacemos, sino va a ser el relato, la narración, la explicación y la aplicación de este mensaje que tiene como título Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, verso 24. Pero Tomás, después de lo que sucedió ese primer día, en la noche, pero Tomás, que era uno de los 12 apóstoles escogidos, llamado Dídimo, Dídimos era un nombre, un apodo que significa gemelo, ¿ya? Así que con toda seguridad él tenía un hermano gemelo o alguna hermana, no sé, pero Tomás, uno de los 12 que le llamaban de manera cariñosa Dídimo o gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es decir, esa, la noche del primer día de la semana de la resurrección, cuando Cristo se encuentra con sus apóstoles reunidos, habían solamente 10 de los apóstoles. Judas ya no estaba con ellos y Tomás, por algún motivo que la escritura no lo dice, no estaba esa noche en ese encuentro de Cristo con sus 10 apóstoles. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Dice así el versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, ¿a quién? A Tomás el gemelo o Tomás llamado Dídimo.
Y ellos le dijeron a Tomás, al Señor hemos visto, hablando de la persona de Cristo, al Maestro, a Jesús hemos visto. ¿Y cuál es la respuesta de Tomás? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela aquí en mi costado. No seas incrédulo, sino sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oremos para pedir la dirección del Señor. Padre bueno, Padre celestial, gracias por este tiempo que tú nos permites para estudiar tu palabra. Como dice el salmista, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un relato muy breve, muy sencillo el del evangelista Juan. Obviamente él lo transmite, lo narra con esa intimidad, con esa cercanía propia de un testigo ocular presencial. En esa primera noche del mismo día de la resurrección, Juan obviamente está entre los 10 apóstoles reunidos cuando el Señor los visita y se encuentra con ellos por primera vez. Pero aquí nos encontramos con más detalles de lo que sucedió esa noche, ese primer domingo. Y el detalle acá que nos narra Juan es que uno de los 12 no estuvo en esa reunión con los 10 apóstoles. El que faltaba, el que estaba ausente, era Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo. Obviamente los apóstoles, después de ese tremendo encuentro, también de dudas, de incredulidad, cuando Cristo también les dice, miren mis manos, toquen mi costado, ellos obviamente creyeron inmediatamente y se dieron cuenta que a quien tenían al frente era el Cristo resucitado. Y obviamente le cuentan, eh, le, le comentan esta experiencia a Tomás, pero Tomás que anteriormente ya había manifestado cierto tipo de incredulidad, de escepticismo, él les dice con mucha convicción a los apóstoles en algún momento de esa semana posterior, y él les dice, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ¿cuál es la señal de los clavos? Obviamente sus manos perforadas. De alguna manera milagrosa, aunque Cristo resucitó entre los muertos, Él decidió conservar las marcas de la crucifixión. Cristo decidió conservar las señales de que había muerto y derramado su sangre por nosotros los pecadores. Él podría haber resucitado con las cicatrices totalmente eliminadas, pero Él lo quiso así a propósito y justamente por todos estos eventos que iban a suceder. Así que Tomás lo que dice, como cualquiera de nosotros en nuestra vida antes de creer en Cristo, si yo no veo un milagro, si yo no veo la sanidad de mis padres, si Dios no sana a mi hijo, si Dios no me da el trabajo que necesito, no voy a creer. Lo mismo que hizo Tomás es lo que hemos hecho algunos de nosotros durante gran parte de nuestras vidas. Así que no voy a ser yo quien tire la primera piedra a la incredulidad de Tomás. Me limito a decir lo que dice aquí Juan, uno de los testigos de aquella conversación. Si yo no veo en sus manos la señal, la marca de la crucifixión, incluso dice Tomás más allá, si yo no meto mi dedo en el lugar de los clavos y en su costado, él dice literalmente, no voy a creer en lo que ustedes me dicen.
Vuelvo a insistir y hacer inmediatamente una aplicación a nuestras vidas para que cuestionemos también que a veces, aún siendo creyentes, sufrimos este tipo de incredulidad y de escepticismo en nuestras vidas. Tomás no era un aparecido, no era un neófito. Tomás había estado 3 años caminando con el Maestro, escuchando sus enseñanzas en el mar de Galilea, en el desierto de Judá, en la ribera del río Jordán, en Jerusalén, en el templo. Tomás, al igual que los otros apóstoles, como también Judas el traidor, habían visto y presenciado tantos milagros, la sujeción de los demonios a la palabra y a la autoridad de Cristo. ¿Cuántos ciegos no vio Tomás que Cristo le había devuelto la vista? Entonces, cuesta un poco entender la actitud incrédula de Tomás. Él mismo dice, no voy a creer si no lo veo. Pero esto es claramente una ilustración también, un ejemplo de nuestras vidas de incredulidad aún como creyentes. Hemos visto al Cristo resucitado en las Escrituras. Lo hemos visto manifestado al momento de creer. Hemos experimentado la iluminación del Espíritu Santo. Pero de alguna manera, al igual que Tomás, aunque hayamos caminado años, décadas inclusive, con la Escritura bajo nuestro brazo, con el disfrute de la enseñanza en una iglesia local, aún así tantas veces nosotros somos un eco de la incredulidad de Tomás. ¿Cuántas veces no hemos creído las promesas de Dios? No hemos creído a los mandamientos de Dios, no hemos obedecido y necesitamos, al igual que Tomás, y al igual que los judíos incrédulos, necesitamos las señales, que Dios se manifieste milagrosamente. Y eso es un gran pecado en la vida de un cristiano, la incredulidad. Hermanos y hermanas, nosotros como creyentes no necesitamos señales. Aunque, por ejemplo, en nuestro país la mayoría del mundo evangélico es eh, de una orientación carismática, pentecostal, donde constantemente se están pidiendo señales milagrosas, se están pidiendo experiencias religiosas para poder seguir adelante, para poder confirmar un ministerio, una palabra profética. No es así la vida de un cristiano verdadero y bíblico. No necesitamos señales ni milagros para creer, para seguir y para obedecer a Cristo. En el mismo Evangelio de Juan, una de las quejas constantes del Señor Jesucristo fue que precisamente Él hizo señales para los judíos incrédulos. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Corintios, le dijo a los Corintios, que los griegos, los gentiles, los de la cultura helénica en el primer siglo, ellos necesitaban sabiduría, conocimiento teológico, filosófico para creer. En cambio, los judíos, ¿qué es lo que requerían? Señales. Puede usted confirmar las palabras del apóstol Pablo. Pero Pablo, el gran apóstol, no va a entregarle a los gentiles ni sabiduría del mundo y a los judíos tampoco señales. ¿Qué es lo que Pablo les ofrece? La locura de la predicación, el evangelio del Señor Jesucristo. Si para usted, para un intelectual, si para un religioso el evangelio, la palabra de fe que predicamos no es suficiente, nada es suficiente. Entonces, ¿se recuerda usted en Lucas capítulo 16, si mal no recuerdo, en esta historia que nos cuenta Jesucristo sobre este hombre llamado Lázaro, eh, pobre mendigo que fue a la presencia de Dios, y el rico que muriendo se fue a la condenación eterna? Él le clama a Abraham y le dice, bueno, que se levante uno de entre los muertos y mándalo a mi familia para que ellos crean. Bueno, y Abraham le dice,
eh, si no creen a los profetas, si no creyeron a Jesucristo mismo, no van a creer. Y efectivamente Dios le levantó a los judíos, a alguien de los muertos, el mismo Señor Jesucristo, y aún así los judíos no creyeron. Así que Tomás es el reflejo de la incredulidad en nuestras vidas y nos confronta a nuestra triste necesidad de ver señales. Señor, Señor, oramos muchas veces, si tú haces esto, yo voy a seguirte fielmente. Si tú me das el trabajo, si tú me concedes la beca que necesito, si tú me concedes el entrar a esta carrera, si tú me concedes este aumento de sueldo, si tú permites que mi hijo sane o que esta enfermedad sane, voy a creer en ti y voy a seguirte y obedecerte. Bueno, eso es lo más necio e insensato en nuestra vida cristiana. Vuelvo a nuestro texto bíblico. Dice, después de esta afirmación de no creer, si no veía al Cristo resucitado físicamente, dice el versículo 26 de Juan 20. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, en este lugar de reunión. 8 días después. Esto es muy interesante porque en algún momento estudiamos que el valor del día domingo para nosotros es el día en que Cristo resucitó y cómo el Señor elige intencionalmente el primer día de la semana para muchos de sus eventos. 8 días después es el domingo siguiente del día de la resurrección. Ahora, no estamos acostumbrados a este lenguaje, pero en la cultura, en la costumbre judía del primer siglo, y antes de eso también, era que ellos contaban la parte de un día como el día completo. Y ellos acostumbraban cuando hacían plazos hacia adelante o hacia atrás, la costumbre de ellos era contar desde el día que estaban y no el día siguiente. Por ejemplo, nosotros diríamos en 7 días más contando desde el día de mañana. Pero los judíos no, ellos incluían en sus conteos de día el mismo día en el cual ellos se encontraban o al cual hacían referencia, aunque fuese los últimos minutos del día que estaban viviendo. Por lo tanto, 8 días después de qué? 8 días a contar de el día de la resurrección, que había sido esa primera reunión y encuentro del Cristo resucitado. Por lo tanto, ese primer día de la semana, domingo, contémoslos. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo es el octavo día para un judío. Es decir, Cristo se presenta intencionalmente y se congrega con ellos, partiendo el pan, conversando, teniendo comunión, el mismo día domingo de la resurrección. Y 8 días después, según la costumbre judía, al otro domingo siguiente, Cristo vuelve a tener otra reunión dominical con sus discípulos. Ahora, en esta segunda reunión y oportunidad, ¿quién está con ellos? Según el versículo 26, estaba Tomás, el gemelo. Llegó Jesús, pues, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Les saluda. Luego dijo a Tomás, el Señor Jesucristo ya estaba al tanto del desafío de Tomás y le dice a Tomás antes de cualquiera le cuente, porque Él es el Señor, y le dice a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, mete tu mano en mi costado, el que fue atravesado con la lanza romana, y mire de alguna manera el ruego de Cristo a Tomás. Le dice Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Hay en el tono original, como está escrito este texto, una reprensión amorosa. Hay una reprensión llena de gracia y de cariño, porque entiende, empatiza con la incredulidad de Tomás, porque Cristo ama a Tomás. Recuerde que en Juan capítulo 13, en esa última noche de la cena del lavamiento de los pies, dice Juan capítulo 13,
estando con ellos, con los suyos, los amó hasta el fin, los amó hasta lo sumo. Y esto significa que a los suyos Cristo los ama, aún en sus momentos de incredulidad. Cristo ama a los suyos, aún en esos momentos de escepticismo. Cristo ama a los suyos, aún en los tiempos de duda. Y Tomás es uno de los suyos y le reprende lleno de gracia. No hay un reto en el tenor acá de las palabras, sino al contrario le invita a Tomás a satisfacer de alguna manera su incredulidad. Le dice, bueno, aquí estoy, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acércala, incluso toca aquí mi costado, pero el ruego de Cristo le dice, no seas incrédulo, sé creyente. Aquí hay un llamado tierno y lleno de gracia del Señor a Tomás, el gemelo, a Tomás, el incrédulo, para que crea, para que certifique y crea que Él ha resucitado de entre los muertos. Yo le rogaría que usted leyera con tiempo, antes de acostarse hoy día a la noche, lea este texto de nuevo y trate de cerrar sus ojos e imagine este encuentro, este diálogo reprensivo pero tierno, con autoridad pero también con gracia, de parte del Cristo resucitado a uno de los suyos que se ha tardado en creer. Algunos son rápidos, otros tardan un poco más en creer. Algunos corren rápidamente, otros se demoran un poco más en depositar su confianza absoluta en la persona y en la evidencia del Cristo resucitado. Se fija que acá hay un ruego del Señor. ¿Y cuál es la respuesta de fe de Tomás? Al parecer, Tomás no necesitó tocar ni meter sus dedos. El texto no lo dice, por lo tanto no voy a agregar yo esa información. Hay algunas pinturas famosas de algunos pintores del siglo XVII, XVIII, donde con mucha belleza y con mucho talento realista, hay una pintura por ahí de Tomás tocando las manos y el costado del Cristo resucitado, pero eso es la imaginación fértil de los artistas. Pero no nos dice que efectivamente Tomás tocó, pero Tomás no necesitó nada más que la invitación, que ver al Cristo, y él declara esta maravillosa confesión de fe, Señor mío y Dios mío. Esta es la confesión de todo cristiano y creyente verdadero. No necesitamos agregar más a esta confesión de fe, ni por supuesto no podemos quitarle nada a esta confesión de fe. La confesión del cristiano bíblico es declarar, decir e invocar, mirando a Cristo en fe y decir, Señor mío y Dios mío. Como lo enseñé hace un par de años, el griego dice curios mío, si agregamos el español, teos mío. Es decir, aquí Tomás, el apóstol Tomás, él declara con total fe, con certeza, con confianza, que Cristo era el curios, el Señor, el soberano. El otro día la hermana Lorena le enseñó a las damas el día de ayer que una de las cosas que tenemos que entender es que Dios es soberano. ¿Y qué significa soberano? Que Él es el que gobierna, Él es el gobernador del universo, de toda existencia y de toda realidad, la realidad material y la espiritual. Y lo que hace aquí Tomás en esta maravillosa confesión de fe es igualar que Cristo, el Hijo, es soberano, es el curios, es el Señor, porque es de la misma naturaleza del Padre. Porque como dice Juan 1, Él, el Verbo, era Dios, o Dios era el Verbo, como lo dice textualmente el original del griego. Curios es Cristo, y Cristo también es Theos,
Él es nuestro Dios. Esta es la confesión básica, fundamental y completa respecto de Cristo. Cristo es el Curios, el Señor. Cristo es Dios. Él no es un Dios, como lo declaran los testigos de Jehová, tergiversando Juan capítulo 1, diciendo que Él era un Dios. No, Cristo no es un Dios. Tal como vamos a ver en Colosenses y enseñaban los falsos maestros, Cristo no es un Dios menor entre el Creador y las criaturas. No, Cristo no es un espíritu intermedio. Él no es el demiurgo, como era el vocabulario de los filósofos griegos, para denominar a eones o a seres intermedios creados por este Dios panteísta impersonal para ayudar a las criaturas de manera mística a llegar a este creador. No, Cristo es Dios mío. Él es el Curios y el Teos. Posteriormente, en las décadas a seguir de esta confesión de fe, aquí estamos en el año 33 después de Cristo o 30 después de Cristo, pero décadas después, esta confesión de fe iba a marcar la línea entre la vida y la muerte para los creyentes. Hasta ese momento, los romanos y todos los que pertenecían al imperio romano, fuesen ciudadanos o no, ellos tenían que declarar que el César era el Curios. Y ellos decían Kaiser Curios, que era como se escribe César en griego, Kaiser Curios. Y posteriormente, todo el mundo romano debía declarar en algún momento, si era requerido por un magistrado, por un oficial o un soldado, cuando ya la iglesia estaba creciendo y amenazando el poder de Roma, el poder del emperador, bueno, los ciudadanos debían declarar Kaiser Curios, es decir, el César es el Señor. No es el concepto de Señor como ponemos nosotros los occidentales en una carta. No es el Señor, el caballero, ni el mister. No, Curios significaba el Señor, el soberano, el que gobierna sobre todo y sobre todos. Y cuando el cristianismo comenzó a amenazar el imperio romano por la influencia de ellos, bueno, el emperador desde Nerón hacia adelante, Calígula, Tiberio y todos los que posteriormente siguieron, ellos empezaban a requerir de la población que declararan que ellos, el Kaiser, el César, era el Señor. Y cuando un cristiano que era bautizado era tomado por los soldados romanos, un verdadero cristiano iba a confesar lo que confesó Tomás. No, César no es el Señor. Cristo es el Señor. Christos Curios. Cristo es el Señor. Y una vez que ellos declaraban esto, y obviamente era porque en su corazón estaba esta convicción, porque lo que está en el corazón es lo que fluye y emite los labios, hacer esta declaración, Christos Curios, Cristo es el Señor, era su sentencia de muerte. Y yo le he contado a nuestra iglesia algunos ejemplos o algunas historias de mártires que fueron desafiados en el mismo Coliseo romano o en otros coliseos romanos, estadios, y ellos fueron conminados a declarar para salvar sus vidas, César es el Señor. Y ellos declararon, Cristo es el Señor. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Tomás, creíste porque me viste resucitado, viste mi cuerpo, vas a poder palparlo, vas a poder comer conmigo los días posteriores. Por eso, Tomás, creíste porque me viste. Y mire qué maravilloso cómo termina el Señor Jesucristo este relato. No para Tomás, sino para usted y para mí. En contraste a la fe de Tomás, que requirió su fe poder ver, Jesucristo da una bienaventuranza, una bendición, que es para nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Benditos, dichosos, bendecidos aquellos que no vieron como Tomás, pero igualmente creyeron. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo miró hacia el futuro y contempló a todos aquellos
que después del día de la ascensión de Cristo creyeron no por vista, sino por fe. Creyeron por la predicación de Pedro, aunque no vieron a Cristo resucitado porque ya había ascendido en Hechos capítulo 1, pero de Hechos capítulo 2, todos los que creyeron, probablemente a excepción de Pablo que tuvo un encuentro sobrenatural con la gloria de Cristo ese día en el camino a Damasco, pero todo el resto de los creyentes no hemos visto con nuestros ojos físicos, no hemos visto el cuerpo de Cristo resucitado, no hemos podido ver sus señales en la mano, no hemos podido tocarles, solamente escuchar el relato de las Escrituras, la palabra de fe, el verdadero evangelio. Y hemos creído. Y Cristo reconoce esto, lo contempla y nos bendice. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, la salvación no es nuestra. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Confesamos y declaramos y creemos que la salvación es del Señor, que Él es quien salva. Pero Él en su gracia nos ha permitido creer. Y aquí Cristo, Él mismo dice, no es un hombre. Él dice, bienaventurados los que nos vieron y creyeron, porque Él reconoce nuestra fe, una fe que obviamente viene producto de escuchar el Evangelio. Él de alguna manera nos ha habilitado, nos ha capacitado para poder creer o poder rechazar. Hermanos y hermanas, no es que no podemos creer, porque si no entonces no seríamos responsables. No voy a hacerlo hoy día porque ya se me acaba el tiempo, pero Juan capítulo 3 y otros textos dicen ellos rehusaron creer en el Hijo. Es decir, los hombres y mujeres, aunque no hayan podido ver con sus ojos, sin embargo escucharon el Evangelio, ellos rechazaron voluntariamente creer. No es que no podían, sino es que ellos no quisieron creer. Y aquí el Señor Jesucristo reconoce y bendice que aquellos que no vieron y creyeron, somos benditos, somos dichosos y bienaventurados. Oh hermanos, solamente hemos visto al Cristo revelado en las Escrituras, en estas páginas maravillosas de la palabra de Dios. Aquí le hemos visto, aquí hemos visto su gloria, aquí hemos visto al Cristo revelado, resucitado, glorificado. Y por la gracia de Dios hemos creído. Y un día el Señor nos recompensará y nos permitirá verle a Él cara a cara, como dice la primera carta de Juan, capítulo 3. Hermanos y hermanas, espero la próxima semana poder compartir con usted la segunda parte, que ya no es tanto el relato histórico de lo que estamos viendo en Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, sino que es para introducir más contenido a esta declaración de fe. Señor mío y Dios mío, Cristo es el Curios y el Teos. Hermanos, para nosotros no hay otro soberano ni otro Señor en el cual descansamos, en el cual creemos y en el cual nos regocijamos. Hoy día, un Señor para muchas personas, un Curios, un soberano, un déspotes, es el Estado, son los gobiernos. Pero para nosotros los creyentes, el único Señor nuestro, el único Dios nuestro es el Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Y quiero invitarle a que podamos contemplar y maravillarnos la próxima semana con hombres y mujeres que hicieron declaraciones de fe, porque hoy día se cuestiona mucho el confesar con los labios, el declarar con los labios a Cristo como Señor y Salvador. Hay una tendencia que se está yendo al extremo de quitarle valor, de ningunear el concepto de confesar con nuestros labios que Cristo es el Señor y que Cristo es Dios. Es como los maestros deben saber esto, ¿cierto? Cuando uno hay que apretar una tuerca, un perno en algunos sistemas mecánicos eh, muy preciso, ¿verdad? Si no apretamos correctamente, si dejamos suelto, hay un peligro. Y si apretamos mucho, si nos pasamos,
de tuerca, corremos otro peligro. Hermano, no podemos quitarle el valor a las declaraciones de la Escritura en su justo mérito cuando las encontramos, ni podemos agregarle más. Pero yo mismo he experimentado cuando vemos estas declaraciones de fe y me han dicho, no, no, no significa esto, no es suficiente. No, si el corazón, las declaraciones de los labios, esto significa, corre el peligro, que son profesantes pero que no creen. Bueno, vamos a darnos cuenta que una parte fundamental en la fe genuina de un cristiano es declarar, confesar e invocar el nombre de Jesús y de Cristo como Señor, como Dios y como Salvador. Obviamente, también confesamos y reconocemos que esto solamente tiene sustancia cuando emana de un corazón creyente, de un ser, de una vida que cree profundamente en la persona de Cristo. Pero no es ni lo uno ni lo otro. Un cristiano, supuesto cristiano, que cree en su corazón, pero no lo declara, no lo confiesa en privado ni públicamente, no cumple la condición para ser salvo, según Romanos capítulo 10. Pero obviamente aquel que lo declara constantemente y se llena sus labios con declaraciones de Cristo, pero no lo ha creído en su corazón, tampoco es salvo. Así que quiero invitarle a maravillarnos y disfrutar de que Cristo es el Curios y el Teos, que Cristo es mi Señor y mi Dios. Y no podemos ni restarle ni agregarle a esta maravillosa confesión de fe. Así que para usted y para mí terminamos con esta bienaventuranza de los mismos labios del Cristo resucitado al domingo siguiente de su resurrección. Bienaventurados, dichosos, benditos, los que no vieron y creyeron. Que Dios le bendiga.